Hermanos, a todos le damos la bienvenida a esta reunión juntamente con nosotros. Es una alegría que puedas compartir también este momento donde vamos a cantar al Señor, donde tendremos alguna participación de algunos otros hermanos. Y sucedió lo que nosotros hemos tratado de evitar todo este tiempo, desde 2 o 3 veces que postergamos la reunión de los miércoles, y ahora en el último momento con 3 o 4 domingos que estábamos haciendo en los 2 salones acá de las instalaciones de la iglesia. Pero bueno, esto nos va a permitir un margen de que el próximo domingo 2 de mayo, haya transcurrido desde el domingo anterior al domingo 2 de mayo, ya 14 días, 15 días, por lo cual la espera de que ningún hermano más pueda, se tiene algún síntoma o se complique en esta dirección. Y ya obviamente con esa tranquilidad podamos estar retornando, así que retornar el domingo 2 de mayo a nuestras reuniones presenciales aquí en la iglesia. No te olvides que los miércoles estamos también teniendo participación con algunos audios, y los hermanos están dándonos lo que Dios les dio y nos están repartiendo su bendición, y estamos recibiendo también los días miércoles. Y no te olvides también de una manera u otra estar en contacto
con todos los hermanos que puedan hacerlo. Es lindo recibir un mensaje y mucho mejor es dar que recibir. Vamos a adorar juntos al Señor. Gracias, Señor Jesús. Sobre la faz de la tierra camino el Señor. Con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió. Y como no ha de moverse en mi corazón. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Las corrientes de los mares se lo reveló. Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Y con sus manos las estrellas afirmó. Con un soplo de aliento la vida me dio. Muévete, Señor. Y como no ha de moverse en mi corazón. Y muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Desde el principio siempre te has movido. Hoy te pido que nunca te dejes de mover. Muévete ahora, yo te necesito. Que tu gloria llene toda esta creación. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete, ven y muévete, ven y muévete, ven y muévete, ven y muévete. Amén, amén, amén. Que el Señor se mueva. Muy bien, hermanos, vamos a dar paso para escuchar unos minutos de una meditación de la palabra del Señor. Vengo pensando en algo hace unos cuantos días y nada, les voy a compartir un versículo que me da como el pie para empezar a comentarles esto. Queda en San Juan, en realidad primera de San Juan 2:15, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otra versión dice, bueno, si amas al mundo, no amas a Jesús, ¿no? Es como eso. Y yo pensaba en esto de amar al mundo o amar a Jesús, y cómo te das cuenta cuando yo o una persona amaba a Jesús o amaba al mundo, ¿no? Y cuando vos amas a alguien o amás algo, más que un sentimiento, uno se da cuenta por las actitudes, ¿no? Por las actitudes, por el comportamiento hacia esa persona o hacia esa cosa, y por ende por los hábitos, ¿no? Del día a día.
Entonces yo pensaba en esto, ¿no? En la importancia que tiene en lo que está enfocado en nuestro corazón, en lo que solés pensar, en lo que solés sentir y por ende lo que lleva a comportarte de determinada manera, ¿no? Y a tener ciertos hábitos todos los días. Y nada, hace un par de días compartí una cosa en las redes sociales, una imagen en las redes sociales, y dice textual, así, dice: no existen hábitos neutrales, ¿no? Los hábitos o suman o restan a tu vida. Chao. Es como que esas cosas que solés pensar, esas cosas que solés sentir, esas cosas que estás habituado a hacer día a día, no es que las haces y no tienen ninguna trascendencia, ¿no? Sino que todo siempre va a sumar a tu vida o va a restar a tu vida, ¿no? No hay como medios, ¿no? Entonces yo pensaba un poco en eso, ¿no? En nuestro corazón, en qué está enfocado nuestro corazón. Amamos y demostramos realmente que amamos a Jesús y por ende eso lo ven nuestros padres, lo ven nuestros hermanos, lo ven nuestros familiares, nuestros amigos, o por el contrario, si no amo a Jesús y no me parezco a Jesús, en lo más profundo, aunque nos duela aceptarlo, nuestro corazón está enfocado en las cosas del mundo. Está enfocado, si no está enfocado en Jesús, está enfocado en las cosas del mundo. Chao, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? En si me doy cuenta que por ahí estoy más enfocado en el mundo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para cambiar esas actitudes, ese comportamiento? ¿Cómo hago para cambiar esos hábitos que me están alejando de Jesús, que no están sumando para mi vida? Y una vez leí una serie de historietas que estaba muy buena. Es como así como para jóvenes, pero con una enseñanza muy buena y súper profunda. Y en conclusión decía como que si vos sabés que hay cosas en tu vida que están mal, que hay cosas en tu vida que no te acercan a Jesús y por ende te acercan a las cosas del mundo, tenés que ser drástico, tenés que ser drástica, tenés que ser tajante a la hora de cambiar esos hábitos que te están lastimando. Y no sé si uno de los ejemplos era, o el ejemplo que yo había pensado era, por ejemplo, con el celular, ¿no? El celular es clave y más para los jóvenes ha sido más negativo que beneficioso en esto de los hábitos, en el momento del ocio y demás, ¿no? Entonces, si vos te das cuenta que tenés problemas con el celular y, por ejemplo, en la noche te quedas mucho tiempo usando el celular y bueno, porque lo dejas cerca y es como muy atractivo usar el celular cuando te acostás, capaz que los jóvenes me entienden más. Bueno, y te das cuenta que eso te hace hacer cosas que no están bien. No sé, apagale el wifi, sacale el internet. Si no puedes hacer eso, conectalo lejos de tu cama, lejos de tu mesa de luz, en otra habitación igual. ¿No? Con este ejemplo me refiero a ser drástico, a hacer cosas que por más que te cuesten y por más que te tengas que esforzar mucho, porque es así, vas a poder cambiar y vas a poder empezar a adquirir hábitos que te acerquen a Jesús. Y bueno, en resumidas cuentas, no quiero hacer mucho más larga, es esto, ¿no? Primero, pensar en quizá el que me está escuchando y todavía no tomó esa decisión por hacer las cosas que le agrada a Jesús, ¿no? Está como, hago lo que me agrada a mí, lo que se me canta la gana, o hago lo que le agrada a Jesús, o amo las cosas de este mundo y hago lo que quiero, o tomo la decisión todos los días de amar a Jesús. Primero hay que decidir una de dos, ¿no? Y segundo, ¿qué es lo que hago en mi día a día? ¿Cuáles son los hábitos que me están por ahí dañando? Que están dañando esa relación que tengo con Jesús o que quiero tener con Jesús, ¿no? Bueno, esto que hago todos los días, ¿hace que me enfoque en Jesús
más allá del trabajo, más allá del estudio, pero lo que pensás, lo que haces, ¿no? Hace que me enfoque en Jesús y que me parezca a Él o por el contrario, ¿no? Y bueno, nada, era eso un poco la reflexión que les quería traer, esta pequeña acotación en la reunión. Ojalá alguien se sienta identificado conmigo y no sea yo la única que haya pasado por esto. Y nada, les mando un saludo y que tengan un muy lindo día. Adiós. Por ti es mi clamor y sin ningún temor puedo confiar en Cristo Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Cristo Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres Mueve tu mano, tú, Señor. mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Señor, gracias, como decía, esta alabanza hacia ti. Tú eres nuestro sol, eres nuestro aire, Señor. En este tiempo permite que, sobre todo los hermanos, Señor, que están muy encerrados en sus casas, tengan la oportunidad de experimentar el toque también del sol que tú creaste, Señor. Que puedan recibirlo en su rostro, en su cuerpo, que puedan también respirar ese aire puro, Señor, que tú tienes, y que puedan estar en comunión los unos con los otros porque lo necesitamos. Gracias, Padre, te adoramos con todo nuestro corazón. Vamos a cantar esta parte, la parte del estribillo, este coro. Yo te invito, si estás en tu casa, si tienes un momento y podés estar como que estuvieras en la iglesia misma, porque tu casa es la iglesia más importante que tú tenés. Y podés cerrar tus ojos con el que está contigo, si estás solo, solita. Podés cerrar tus ojos, si estás con tus niños, podés decirles que cierren sus ojos, tomar la mano de ellos. Y vamos a adorar juntos al Señor con un tono un poco más dulce,
adorando juntos al Señor con este cántico. Vamos juntos a hacerlo. Allá tú y aquí nosotros. Mi deseo es tú, mi momento de amor, alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, bendito amor de mi Señor. Así en esta actitud yo te invito a que podamos dar paso a un momento de oración con algunos hermanos. Vamos a orar juntos. Hermanos, quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra que se encuentra en Filipenses 4:4 y dice así: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. En este tiempo vamos a estar orando. Dios Padre, te damos gracias por habernos regalado la vida eterna, por medio de tu Hijo que murió y resucitó, por el amor que nos diste sin importar nuestra condición de pecador, por habernos perdonado y haber pagado nuestras deudas, por habernos escogido como tus hijos. Merecedor de toda gloria y honra, por todo lo que has hecho, por lo que has de hacer y por lo que harás. Sabiendo que tú eres soberano y tu voluntad es perfecta. Sea para con tu pueblo tu buena voluntad. Rogamos por nuestros hermanos María, Artigas, América, Beto y Christopher, que están atravesando un momento difícil. Fortalece sus vidas y su espíritu. Recordamos a aquellas personas, a nuestros hermanos con salud vulnerable también, a Claudia, a Mirta Ducatelli, a Mirta Sierra, Mirta Canto, a Marta Sosa, a nuestra hermana Lucía, Néstor, María, a Ulises y Aida, a Miguel, Miriam, a Blanca, a Susana, a Dan, a Alicia, a Domingo, a Inés Domínguez, a Adela y por el tío Marcelo. Nuestra mente no llega a comprender las diferentes circunstancias que sacuden la humanidad, que sacuden a tu pueblo. Tus propósitos son muchas veces misteriosos e inentendibles. Queremos tener esa fe que mueve montañas. Descansamos en ti, Señor. Que tu nombre se glorifique y tu poder se perfeccione en la debilidad a través de estas vidas. Dales gozo aún en medio del dolor. En este tiempo donde el mundo queda paralizado, tú continúas obrando. Que tu mano de favor sostenga la vida de Marcelo, de Sonalí. Bendice ese matrimonio. Dales fuerzas, amor, paciencia, herramientas para llevar el ministerio que le otorgaste. Por los muchachos que tuvieron la iniciativa de cambiar sus vidas, rogamos para que puedan aprovechar el tiempo, para que puedan aprovechar ese lugar, la convivencia entre hermanos, que ellos puedan ser transformados por ti y tener un encuentro contigo. Amén. Por el trabajo que nuestros hermanos realizan en Toledo, bendice las vidas que están comprometidas en llevar tu evangelio. También rogamos, te pedimos por aquellas personas que tuvieron la oportunidad de escucharte, de escuchar de ti.
que esa semilla que fue plantada se coseche y dé buen fruto. Recordamos la vida de Flavia y Miriam, protege sus vidas, su salud, que en este tiempo difícil sean luz en el lugar donde trabajan, que puedan compartir esperanza en esas personas que la necesitan. A todos nuestros hermanos de Gembo bendice sus vidas, que quizás están pasando por momentos difíciles, que tu gracia sea para con ellos. Provee al que está necesitado, anima al que está desanimado, Señor. Danos la capacidad de como cuerpo ser uno en ti, amándonos los unos a los otros. Danos un corazón humilde, dispuesto a servir y ayudar a nuestro prójimo. Por estas cosas pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera
está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a esta parte. Yo quiero compartir un ratito de la palabra del Señor. Para eso quiero que vayas al libro de Habacuc, en el capítulo 3, en el verso 19. La palabra dice así: Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. No sé si querés, ahora que voy a repetirlo, querés repetirlo conmigo. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Señor, te damos muchas gracias. Una vez más te rogamos, Padre, que nos acerques, Señor, a ti, a través de tu palabra, donde no hay error, Señor, y subamos también en este momento un escalón más para que podamos entenderte y comprenderte, y saber que tú haces misericordia, Señor. Queremos y necesitamos parecernos a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero compartirles algunas cosas. Hemos leído un versículo que es muy conocido, el Antiguo Testamento, y en pocas palabras la situación que estaba atravesando el pueblo del Señor era una situación complicada. Se estaba a punto de ir cautivo por causas obviamente de sus transgresiones, de haber olvidado al Señor. Hay toda una situación que maneja Habacuc muy triste. Él mira a un lado, él mira al otro, mira hacia atrás, mira hacia adelante, mira a toda la población, a su pueblo, y todo lo que encuentra son cosas negativas y mucha situación que era para alarmarse. No obstante, nos vamos a quedar hoy sin entrar en todos esos detalles, y estaría bueno que pudieras leer por completo este libro de la Biblia, que es muy pequeño. Nos vamos a quedar con este último verso. El que leímos es el último verso de la Escritura en Habacuc. Un libro que cierra con un testimonio personal de este hermano nuestro. ¿Por qué decimos que es realmente su testimonio personal, y sobre todo estos últimos versos y puntualmente también este que hemos leído? Porque él dice, como leímos, Jehová es mi Señor, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hay varias expresiones. Una de ellas es que ese Señor, Jehová, es mí, dice él, es mí. Trata de poder en tu mente subrayar esa expresión y colocarlo entre comillas. Es mí. Ese es mí
Y el tema de decir mi está haciendo de que sea un testimonio personal, es algo que es de él sin duda alguna. Ahora, ¿su qué es ese Señor? Es sin duda alguna, como dice también su palabra, y es muy sencillo darnos cuenta, su fortaleza. Por otra parte, en este avance de darnos cuenta de que es un testimonio personal, algo que lo está viviendo el propio Habacuc, es que él dice que ese Señor, y manifiesta una expresión, él dice, el cual hace mis pies. Después dice otra cosa más, pero hace mis pies. Ahora, ¿por qué digo que es un testimonio personal? Porque él al mismo tiempo llega a decir, mis pies. ¿Sus qué? Sus pies. No son los pies de otro, no son los pies de Fernando, no son los pies de alguno de ustedes que está allí compartiendo la reunión hoy. Son los pies del mismísimo Habacuc. Seguimos mirando esta situación que lo hace tan personal, esta última parte de la escritura, y nos encontramos que él va diciendo un poquito más y va diciendo que ese Señor lo lleva a estar en mis alturas, dice él. Ahora, ¿cuáles alturas? Las alturas de él, del propio Habacuc. Vamos a ver un poquito más adelante de que esas alturas a las que se refiere Habacuc no son ni más ni menos que las alturas que el Señor le permite por su amor llegar, ese Señor que él cataloga como su fortaleza. Él dice, él es mi fortaleza. Está hablando de ese asunto muy personal. Y para cerrar esta parte, él llega a decir que ese Dios, que es su fortaleza, es el mismo que le hace andar. Él dice, me hace andar. Trata de mirar esa figura, mirar en la palabra del Señor, me hace andar. ¿A quién le hace andar? ¿A Fernando? ¿A ti? No. Le hace andar a él, a Habacuc. Está hablando de algo que está saliendo de él. Es una experiencia que él está teniendo con Dios al examinar esta parte. Ahora las fuerzas, definitivamente, nos damos cuenta en esta palabra, y yo quiero que podamos ir viendo y que me ayudes, que me acompañes, a ver cada partecita, cada palabra de este verso muy, muy concreto, muy pequeño de la Escritura. Dice que es este Señor, es su fortaleza, Jehová, el Señor, es su fortaleza, es mi fortaleza, dice él, y ese presenta un estado como de un presente continuo. Y mientras Habacuc está viviendo ese momento tan personal de su vida, que no está metido porque no podemos, y él no puede tampoco meterse en el zapato de ninguno de su pueblo en ese momento, en base a una misma experiencia de comunidad, él está viviendo, experimentando algo personal. Yo creo que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta, que en definitiva la grandeza del Señor es que todos podemos de alguna forma vivir situaciones parecidas, nunca son iguales, o en un contexto muy parecido, de colores parecidos, pero que todos vamos a tener nuestra experiencia personal. La experiencia personal de Habacuc, él le dice que ese momento lo define como es mi fortaleza. Ese presente continuo, esa fortaleza que como que se describe que está siendo permanente en él, algo que lo está viviendo, algo que lo está experimentando en ese momento. Ahora bien, una de las cosas impresionantes para mí de este tema del testimonio personal o la experiencia personal, y no estoy hablando ahora del testimonio personal de contar que cómo el Señor me salvó, cómo fue que hizo, yo estaba en tal situación y me redimió, me cambió, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la situación del hoy, de la perspectiva de mirarnos en este instante de nuestra vida y ver y decir cómo está siendo, qué es lo que está haciendo el Señor en mí, ojo, lo que yo por ahí le estoy permitiendo, obviamente. Y uno se da cuenta de que ese tema de ese testimonio personal, de esa experiencia, de esa vivencia que tú y yo, pero por separado, podemos tener para con el Señor, es inspiradora.
Yo leo Habacuc y me inspira. Y en medio, si tú llegás a ver toda la situación de lo que estaba viviendo el pueblo del Señor y todo lo que se veía en el horizonte venir, era muy complicado de digerir. Y él cierra, después de mucha situación negativa del libro, cierra diciendo todo lo que Dios es para él, todo lo que el Señor hace en él. Y lo interesante de todo esto es que más allá que pueda inspirarme, o que yo pueda leer un libro de alguien y pueda inspirarme, o que tú puedas escuchar el testimonio de alguien y puedas sentirte inspirado y bendecido, hay algo que jamás va a lograr ni un testimonio, ni una canción, ni un libro. Y es transferirte la experiencia personal de una persona. La experiencia personal de una persona es intransferible. La experiencia personal vivida por Habacuc y registrada aquí en la Escritura, en el contexto de lo que él vivía, es algo que no puede ser transferido. Obviamente que como es palabra de Dios tiene poder en ella, porque la palabra del Señor tiene poder porque es espíritu. Pero es la palabra que tiene espíritu, no es en sí mismo considerar que esa experiencia de Él es transferida hacia mí o hacia ti. Como tampoco cuando tú miras a un hermano o una hermana en una situación crítica o complicada y escuchás de repente cómo habla o cómo trae un testimonio, eso te inspira, te bendice, te fortalece, pero no te va a llevar a una experiencia personal. Es como que te está induciendo, te está tratando de influenciar para llevarte a ella. Es como que quiere de alguna manera quitar las asperezas para que nos acerquemos con otra predisposición al Señor y a su palabra para experimentar eso que el Señor tiene. Pero es intransferible. Es intransferible. No hay forma de que yo pueda recibir una experiencia personal más allá que como una inspiración o una bendición, pero no puedo yo experimentar la dimensión de eso. Cuando Habacuc dice sobre el cual, de ese Dios, y pone estas dos expresiones, el cual, está mencionando definitivamente a la fuente de donde emana esa fuerza o esa persona que tiene la capacidad de tocar la vida de Habacuc y que nos lleva a tener esa experiencia que yo te mencionaba anteriormente. Es el cual es como redundar, él vuelve a decir, reitera otra vez al emisor de esa fuerza, Dios mismo, de esa fortaleza que dice que es su Dios. Al reiterarlo, está diciendo y que él no se está olvidando de que esta situación que al final de este libro ha transformado su mente y su corazón y lo ha llevado a una experiencia de encontrarse con Dios, es algo que fue producido por él mismo. No fue por él. Fue algo producido por Dios. Y él dice entonces, el cual, ese Señor, el cual está hablando de esa fuerza, de ese poder, de esa persona donde emana, y como dijimos recién, la fuente. Si el cual que menciona la palabra del Señor es la fuente, es Dios mismo, entonces la otra expresión que tenemos allí que dice hace, está mencionando ¿qué? Está mencionando la actividad de ese Dios. Está mencionando la actividad de esa persona que ha llevado a Habacuc a tener una experiencia. Esto todos nosotros lo sabemos muy bien, lo conocemos, lo hemos vivido, lo hemos experimentado en una mayor o menor medida. Hemos experimentado cuando el Señor puede quebrar nuestra naturaleza, nuestras formas humanas, penetrar a nuestro ser desgastado, debilitado, y nos hace sentir una experiencia con Él. Bueno, ese hace que está hablando Habacuc aquí en esta palabra es sin duda alguna la actividad, es la acción, pero no de Habacuc. Es la actividad y la acción de ¿quién? De Dios. Ese Dios que le está permitiendo tener una experiencia. Esa influencia que de alguna manera experimenta Habacuc. Esa influencia que está ejerciendo el Señor, que obviamente un Dios de poder y de fuerza, por sentido común y por lógica, ¿qué es lo que va a transferir? ¿Qué es la experiencia que va a hacer sentir a un individuo? Lo que él es.
lo que en sí mismo Él tiene y lo único que de Él puede emanar. Un Dios de poder va a transferirnos una experiencia de poder. Un Dios de capacidades sobrenaturales va a transferir hacia nosotros capacidades sobrenaturales. No solamente me estoy quedando y quiero pensar o enfocarme en cosas milagrosas en cuanto a lo que puede pasar en el cuerpo de alguien. Estoy hablando de nuestra vida, de ese mecanismo de nuestro funcionamiento, y vamos a ver algunas partes hoy. Pero está hablando entonces de esa transferencia lógica de un Dios de poder a un individuo, dándole su poder. De un Dios de fortaleza, dándole a un individuo, aún en su debilidad, en su más baja condición, dándole fortaleza. Ese es el Dios que tú tenés y que tengo yo. El Dios que no está limitado a todas nuestras situaciones complicadas, nuestros enredos mentales y nuestras posturas humanas y nuestras formas de querer analizar con lógica humana. Él tiene una propia lógica que ni siquiera yo puedo llegar a entender o transmitir aún en estas pequeñas palabras muy limitadas. Cuando estemos con Él comprenderemos realmente cómo somos, cómo Él es. Pero en la lógica humana, el Dios de poder, cuando tengas una experiencia con Él, vas a vivir una experiencia que no va a ser contradictoria. Vas a experimentar entonces poder y fortaleza. Bueno, entonces está mencionando sin duda que una experiencia transformadora que comienza a describir a Habacuc. ¿Qué es lo que hace? Y mira lo que hace. Dice que sus pies, ¿los pies de quién? Los pies de Habacuc. Pies que naturales, normales, humanos, sean transformados. Que esos pies, de los cuales son los de Habacuc, sin duda alguna son ese medio de movilizarse que tiene él, para poder poner una figura y poder llevar esta palabra a una expresión en nuestra mente, de poder comprenderla también. Es como decir que él está hablando. Mis pies, que son el vehículo por el cual yo me movilizo, por el cual yo funciono en una sociedad, en una comunidad, en un contexto, en un ambiente. Es el mecanismo que en forma humana me hace que los demás me vean movilizarme y mis acciones. Bueno, esos pies son naturales, están sobre el barro y son de barro, se desgastan, se cansan y tienen poca capacidad. Y él habla de que Dios hace algo en esos pies, habla de una transformación de esos pies, y sin duda es para que Él pueda cambiar el modo, para que Él pueda trascender y no solamente caminar en la tierra, para cumplir determinadas obligaciones o experimentar determinados privilegios o derechos que Él tiene en una sociedad objetivamente de la tierra, sino que el Señor está tratando de hacer algo, de accionar, de transformar esos pies. Ese hace que dice Habacuc es lo que va a condicionar a Habacuc para que él pueda desenvolverse también en un manejo espiritual, en un manejo sobrenatural, y que aunque él está metido en el funcionamiento de esta tierra, o esa expresión bíblica que dice que estamos en la tierra pero no somos de ella, se pueda llevar a cabo adelante en la vida de Habacuc. Ahora, el movilizarse es una acción. Miren cómo hacemos a veces, como se hacía cuando éramos más chicos, los niños de ahora y los adolescentes lo conocen, pero a veces uno jugaba con esto, que caminaba una persona, esto que era caminar una persona. Bueno, es la forma, los pies te van conduciendo a que te movilices. Pero en realidad esa movilización que tú tenés en la sociedad, en los comportamientos que podemos ejercer unos y otros de determinadas maneras, ya sea en el trabajo, en el vecindario, en tu familia, en la vida de la iglesia, en lo que tú puedas pensar, en realidad esa acción de movilizarse es una consecuencia de otras acciones anteriores. ¿Por qué? Porque a diferencia de los animales, que ellos movilizan sus patas,
y van corriendo de repente a tomar agua o a donde tú le colocas la comida y están ya casi ejercitados por todo un asunto de conducta que uno le ha inculcado. Mi perro ya a la 1:10 está ladrando porque es la hora que empezamos a darle la comida y tiene un reloj. Ahora nosotros, a diferencia de los animales, que no nos regimos por instinto, nuestro comportamiento y nuestra forma de movilidad, de funcionar en una sociedad, en realidad todo eso es una consecuencia de otras acciones anteriores que se han visto reflejadas y funcionaron antes en otras partes de nuestra vida. Una de ellas es la acción o las acciones que pueden ser o condicionar nuestro pensamiento, nuestra mente, y al mismo tiempo el procesamiento de que lo que hace nuestra mente para que nuestros pensamientos puedan sacar internamente en ese procesamiento determinadas conclusiones. Somos seres pensantes y antes de ejecutar las acciones, es decir, antes de caminar, de movilizarnos, de usar los pies, hemos hecho antes las deducciones, las conclusiones, las evaluaciones y hemos planificado cómo hemos de comportarnos. Ahí yo recuerdo hace muchos años una de las cosas que cuando yo era nuevito en el Evangelio y aprendí, alguien me enseñó de un predicador, un evangelista, Charles Finney, que una vez un muchacho se acercó a él y le dijo, predicador, sabe que yo no sé, usted había escuchado la predicación de Finney, y él dice, yo no sé, usted estuvo hablando de la carne, del espíritu, y sabe que yo siento dentro de mí que como que hay en mi interior dos perros, pero que están peleando. Y entonces Charles Finney le pregunta al muchacho, ¿y cuál de los dos perros gana en esa pelea? Y el muchacho le dice, predicador, el que gana es al que yo más alimento. Y esto no es apenas algo jocoso o una ilustración barata, sino que es la realidad. Nosotros antes de movilizarnos, de ejecutar, de accionar, antes procesamos como seres inteligentes que hacemos análisis y evaluaciones de las cosas, que razonamos las cosas, antes las tenemos dentro de nosotros, las pensamos, le metemos y le involucramos también obviamente esto y la oración, la meditación y el estar cerca de Dios y el escuchar. Pero sí es verdad que los comportamientos que en la mayoría de las veces van a prosperar o van a tener mayor probabilidad de que nos hagan funcionar en una dirección u otra, van a ser aquellos de los cuales yo más me alimento. Y entonces allí es donde la balanza se va a ir hacia una parte o hacia otra. El Señor nos ayude. ¿Qué es lo que está pasando con Habacuc? Si tú lees casi toda la historia del capítulo 3, vas a encontrar que, por decirlo de una forma muy humana, aquí está la balanza y acá están las informaciones. Esta información es lo que Habacuc está mirando. Y esta información es la información que Dios tiene para él. Y Habacuc comienza a mirar todo lo negativo. Y entonces la balanza comienza a hacerse así. La parte donde Habacuc está mirando a su alrededor y todo lo malo que está pasando, y todo lo triste, y todo lo agobiante, hace que se vaya de su mirada la parte de esa que está la información del Señor. Y durante casi todo el libro, a no ser algunos destellos, vas a encontrar esa mirada que Habacuc tiene acerca de la realidad. Yo quiero decirte que el Señor que tú tenés, el Señor que yo tengo, el Señor que ambos tenemos, sabe todo. No hay nada que le sobrecoja como una situación sorpresiva. Nada, absolutamente nada. Él es, Él fue y Él será. No podremos añadir a nuestra cabeza un solo cabello más.
ni cambiarlo de color, en la realidad, en la esencia, sí con tinta. No podemos agregar ni medio centímetro a nuestra estatura. Sí, en la práctica, no en la realidad, colocándonos unos tacos. Él tiene todo ya contado. Él sabe cuántos cabellos tenés en tu cabeza. Él sabe absolutamente todo de ti, tus sentires, mis sentires. Y Él sabe los porqué de las cosas que nosotros hacemos. Pero es bueno que nosotros sepamos y entendamos que esa movilización o lo que nos lleva a tener determinadas posturas o conductas, en las grandes mayoría de las veces, se debe que todo el alrededor pesa mucho más que la experiencia con Dios. El Señor nos ayude. Cuando hablamos nosotros de esa acción que moviliza, tenemos las dos partes lógicas, la del habla, que es esa parte teórica. Yo te estoy hablando hoy, por ejemplo, y yo podría comenzar a expresar un montón de cosas en cuanto a mi fe, en cuanto a mi valentía, que se puede, un montón de cosas. Esa es una parte de mi expresión, de mi movilización. Esa es mi movilización que parte desde adentro, pero que no deja de ser teórica. Pero la real es aquella que realmente se ejecuta. Y es lo que yo hago en mis comportamientos. Y es la parte práctica. Ahora, ¿qué hace Dios con esos pies naturales? Y yo voy a solicitarte que me tengas paciencia porque quiero terminar esto hoy. Es una reunión diferente, así virtual. Pero ¿qué hace el Señor con esos pies naturales? Con ese movimiento natural de Habacuc, con ese funcionamiento que tiene Habacuc. Dice la palabra del Señor que los transforma para que sean como de. Hay otra expresión, subrayarla, mirad en la Biblia. Dice, hace mis pies, los pies de Habacuc, como de. Está hablando allí, ese como de, Habacuc lo está utilizando ¿para qué? Para hacer una comparación. Y en este caso, ¿para qué? Para destacar que esos pies humanos pasan a ser como si fueran pies de siervas. Lo que está haciendo es tratando de darnos una idea a través de una comparación, una metáfora, de que los pies naturales que tiene, el Señor los transforma para que ahora sean como de siervas, pero no obviamente en la confección de cómo son los pies de siervas al ojo humano, en una fotografía, en una pintura, sino las cualidades que esos pies de siervas tienen. ¿Para qué? Para lo que yo te decía hace 10 minutos atrás, para el funcionamiento. Esos pies de siervas que hacen que la sierva, ese animalito especial y muy lindo de ver, pueda funcionar con algunas características. Mire que hay tantas características, pero vamos a pararnos solamente en las que dice aquí la Escritura. Y lo especial de sus pies es interesantísimo, porque una de las cosas que podemos encontrar aquí, o podés indagar rápidamente, pero son los que se está parando puntualmente aquí en la Escritura, es de esa posibilidad muy admirable, muy especial, que hace que posibilita que las siervas se desplacen sobre un terreno muy difícil, muy complicado, de una manera que es casi inimaginable. Y a no ser que lo supiéramos o lo veamos en algún video, diríamos, es imposible. Con esa parte de las piernas antes de llegar a los pies, esa estructura tan sencilla. No dan un paso en falso, mantienen el equilibrio en lugares muy, pero muy complicados de rocas, entre cornisas y partes muy, muy problemáticas, andan con una ligereza impresionante. ¿Por qué? Porque esos pies que tienen una contextura especial, que no son los pies humanos, y que trae aquí Habacuc como una aplicación, son los pies de las siervas para un funcionamiento diferente que las capacita para esa forma de ejecutar los movimientos. Fueron diseñadas por Dios ¿para qué? Para desplegar sus capacidades en las partes
más complicadas, en las alturas. No fueron diseñados para que sus capacidades se vean o se puedan mirar. Si uno quiere evaluar la capacidad de una sierva, en realidad no puede evaluarlo en el llano o en un valle, en una planicie, sino que para poder evaluar el comportamiento, el funcionamiento de cómo lo diseñó a los pies de la sierva el Señor, es verle la parte donde está complicado de transitar para cualquier otro animal o para cualquier ser humano. Allí. Bueno, esto es lo mismo que nosotros tendríamos que pensar para con nuestra vida. Dios nos diseñó para vivir en esta tierra. El pecado nos complicó la vida y la existencia, pero Él llegó a ti, Él llegó a mí. Si alguno está viendo esto por casualidad y todavía el Señor no llegó, el Señor del cual yo estoy hablando es un Dios que transforma, que cambia, que salva, que redime, que cambia absolutamente toda la esencia, el comportamiento de la vida del ser humano. Y es el Señor que cuando todo estaba mal, a través de Jesucristo vuelve a restaurar para que nosotros podamos comportarnos de la forma que va a traer gloria a su nombre. En cuanto a los gustos del tema de las siervas, les atrae las alturas. Y es lo que habla Habacuc aquí. Y dice también de siervas, tenemos el plural aquí, no dice sierva, dice de siervas, los pies de siervas. Está hablando de más de una sierva, más de ese tipo de animalito, porque destaca una de las cosas importantes de ese grupo, como otros tantos animales, pero lo destaca como algo importante y que yo creo que no fue tanto en la soledad, que de alguna manera Habacuc encontró a alguien que estaba en la misma lucha. Porque las siervas, esta expresión plural, está hablando de la forma como ellas viven en pequeños grupos, con una sierva mayor, que es la más madura de ese clan, por decirlo así, y que las va guiando. Pero no están aisladas. ¿Cuál es el consejo hoy? Que no nos aislemos, que estemos en contacto los unos con los otros, que estés en contacto con el Señor, que no nos aislemos en la parte de la balanza donde Habacuc comenzó a fijarse y fue perdiendo la perspectiva del Señor. Después aparece el término y dice Habacuc, y todo lo que hace el Señor le da pies de siervas, y después dice y una conjunción copulativa, de los que saben, yo estuve buscando, obviamente yo no sé mucho de esto, pero una conjunción copulativa, una Y, como decimos, cumple la función de unir dos elementos del mismo nivel de función. ¿A cuáles elementos y funciones se refiere Habacuc? Tenemos por un lado al sentido común que le dice, si mis pies son como de siervas, no es que sean, es una metáfora. Es lo que es la transformación interior de Habacuc. Ahora, si mis pies son como de siervas, por lógica, por deducción, por sentido común, entonces, dice Habacuc, mi hábitat son las alturas. Vivir en las alturas. Dejar el llano. Mis alturas. Aquí tenemos también un plural, mis alturas. Vuelvo a pensar que es no solamente una experiencia, que son las experiencias que va acumulando Habacuc. Todos los que estamos aquí hoy, yo que estoy aquí, tú en tu lugar, ¿cuántas experiencias has tenido con el Señor? No podemos olvidarlas. No podemos dejar de lado la experiencia, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De dónde el Señor nos sacó una y otra vez. Es un Dios que transforma una y otra vez. Un Dios que levanta una y otra vez. Un Dios que cuando ves que no puedo, se cerrando las puertas, un Dios que va y abre la puerta. Un Dios que si no puedo más, no puedo más, si no puedo más, si no puedo más, y me caigo, y allí está el Señor. Y son variadas experiencias. Mis alturas, ¿por qué? Porque son las variadas experiencias que está viviendo Habacuc, personales, como dijimos, inspiradoras, solo inspiradoras, pero que no pueden ser transferibles. Cada uno ha de vivirlas. Y las alturas, esos diferentes escalones que uno va alcanzando, donde va conociendo un poquito más a Dios, están sin duda alguna esas experiencias vinculadas
inseparadamente de algo, condicionadas a algo, a tener esos pies como de siervo que da el Señor. Es decir, a movilizarse en las alturas. ¿Dónde es el hábitat de nuestro Señor, el Dios Todopoderoso? Miren, yo les voy a leer un verso en Isaías, lo tengo aquí, y dice así, Isaías 57, verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, su habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde está el Señor? Él está sentado en su trono. Él está en su trono. Obviamente que está en todas partes, pero el lugar de su hábitat está en su trono. Es el Rey del universo. Está sentado allí, en las alturas, morando en las alturas y en la santidad. Pero Él no tiene inconveniente, y lo demostró por Jesucristo, de dejar esas alturas e ir hasta lo profundo y lo más bajo de nuestra vida, hasta lo más profundo de lo que tú puedas sentirte hoy, y llegar hasta allí, donde nadie puede llegar, donde un libro no puede llegar. Estoy hablando de un libro que no sea la Biblia, donde un testimonio que tú puedas ver por YouTube o alguien que te lo pueda contar no puede llegar, porque todo te va a inspirar, te va a bendecir y será eso transitorio. Pero el Señor que está habitando en las alturas nos demuestra una otra vez que Él está disponible, que Él está dispuesto para ir a lo más bajo de nosotros y extender su mano al hoyo donde estamos, extender su mano, tomar nuestra mano y sacarnos de allí. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que tenés. Ahora, ¿por qué no nos encontramos en la mayoría de las veces en esas alturas? A pesar de que andar en las alturas, andar en comunión con Dios, andar en ese estado parece de victoria, de plenitud. ¿Por qué? Aunque nos gusta, aunque se escucha lindo, aunque lo decíamos, ¿por qué no nos encontramos en la mayoría de las veces allí? Y la respuesta no está en Dios, la respuesta está en nosotros. Porque esos lugares donde los pies de siervas demuestran sus capacidades, y yo les dije a ustedes hace unos 8 minutos atrás, que para que tú puedas ver las capacidades de lo que Dios ha hecho en esos pies de siervas, no lo vas a ver en el llano, ni en el valle, ni en la planicie. Lo vas a ver, lo vas a evaluar, lo vas a admirar y vas a decir, gloria a Dios, la creación del Señor, cuando está yéndose a lugares complicados, encumbrados, de mucha piedra, de rocas e intransitables, porque es la forma que obviamente tiene para defenderse la sierva, la capacidad para moverse, escaparse e irse a un lugar donde no lo va a alcanzar aquellos que quieren tomarlo como presa. Y la otra cosa que nosotros nos damos cuenta, que aunque deseamos estar en esas alturas, sabemos que son lugares riesgosos. Son lugares que nos llaman a morir a nosotros mismos. Son lugares donde no pueden transitar pies naturales, porque son lugares donde se vive una experiencia sobrenatural. Al mismo tiempo, ¿qué pasa? Cuando hacemos una evaluación sincera o el procesamiento de lo que tenemos dentro, de cómo están nuestros pies, si son naturales, lo que pueden hacer nuestros pies, si son naturales, es que esa deducción, ese procesamiento de nuestros pensamientos nos llevan a concluir que es muy peligroso, que no podemos caer entre las rocas. Es decir, que esos pies naturales jamás pueden vincularse con la fe. El Señor nos ayude. Ayúdanos, Señor. Danos tu gracia, por favor. Mis alturas, dice luego, como les decía Habacuc, que son sus alturas. Y miren lo que dice Efesios capítulo 2, verso 6. Dios nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. Es decir, que
que esa es nuestra posición natural como hijos de Dios. Es decir, no somos de esta tierra, estamos en esta tierra, pero nuestra vida interior está como sentada allí. Y bajar sería solo como un acto simbólico, como una excusa para llegar a alguien, como una vez alguien llegó a nosotros. Y como alguien llegó a mi miseria, a la miseria de mi familia, y descender de esas alturas o esos deleites para compartir el Evangelio y decirle a aquel que está donde estuvimos una vez nosotros, decirle, no, se puede. Dios transforma, Dios cambia, hay posibilidades. Dios es un Dios del poder, un Dios que te va a brindar una experiencia. No solamente es esta parte que yo te digo, te comunico, Él quiere una experiencia contigo. Él quiere una experiencia conmigo. Tal vez tus pies son inestables hoy. Tal vez tus pies en esta jornada reculen en medio de los conflictos. Quisieras que tus pies sean como pies de siervas. Quisieras experimentar lo que experimentó Habacuc. Yo quiero experimentar eso que experimentó Habacuc. Te repito, él habita allí en las alturas, pero está dispuesto a ir a lo más bajo para llevarnos allí. Así se siente Habacuc. Ya estamos terminando. Así va a enfrentar el presente de él, de esa manera. Él lo experimentó, pero ¿sabes qué interesante? Antes ya David, el dulce cantor de Israel, si querés, o escucharlo nomás, vas a 2 de Samuel, lo tengo aquí, 2 de Samuel, capítulo 22 y verso 34, y en un cántico de liberación dice así: el Señor, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Después de toda la persecución de Saúl y muchos más que querían y la cabeza de David y un conflicto tremendo que tuvo por años, cuando Dios lo libera, él dice, 2 de Samuel, capítulo 22, verso 34, quien hace mis pies, el Señor, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Y luego este cántico, queda estampado también en la Biblia que tú tenés en el Salmo 18. ¿Y sabes lo que dice el Salmo 18 en el verso 33? Dice, el Señor, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Interesantemente, puede defenderse con sus cuernos, siervo y también la sierva. Tienen un enorme atractivo allí. Se dice que una vez estos animalitos fueron y llegaron al río, ingresan para beber y al mirarse en el cristalino río, en las aguas cristalinas, llega como a verse, como en un espejo, su propio rostro, la sierva. Y se mira y ve su cara, su rostro, y ves esos cuernos admirables, extraordinarios. Pero también es capaz de mirar y menospreciar sus piernas, por lo endeble que parecían, por lo finitas, por lo que se partían, de tan finitas que eran. ¿Saben cuál es el tema? Nuestras fortalezas son las que a veces nos hacen sucumbir. Los siervos y las siervas a veces se defienden con sus cuernos, que son herramientas también poderosas de combate, pero llegan al final, por falta de fuerza física, a ser presa de los demás animales. Pero si utilizan esa parte que tal vez es la más menospreciada a la vista, y corren con esos pies a los cuales el Señor les dio esa tremenda habilidad, se pueden escapar y hacer lo que ningún otro animal ni hombre puede hacer de la forma que ellas lo hacen. Con esto quiero decirte que no te entristezcas por tus debilidades, porque Dios va a mostrar su gloria en tu y en mi debilidad.
La gloria va a ser para el Señor, no cuando yo pueda y cuando tú puedas, sino cuando tú no puedas y cuando yo no pueda experimentar que Dios ha podido en nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús, por tu amor, tu misericordia, por tu presencia que tanto necesitamos, Señor. Te necesito, Señor. Yo sé que mis hermanos también te necesitan. Y te pido en este momento, Señor, que aunque esto, Señor, es algo virtual, tu presencia que no es virtual, tu presencia que es personal y que abrace mis hermanos ahora. En el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor que salva. Bendito sea el Señor que fortalece. Bendito sea el Señor que cambia. Bendito sea el Señor que transforma absolutamente todas las cosas. En el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aunque tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aunque tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Cuando no puedas seguir, ya con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Cuando no puedas seguir, ya con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Por esta reunión que hemos tenido, Señor, por este momento que hemos compartido. Queremos pedirte que sigas guardándonos en nuestros hogares, Señor, que sigas cuidando en el día a día, y sobre todo podamos seguir confiando en ti cada día, Señor, sabiendo que tú eres la esperanza, Señor. Tú tienes todo bajo control, Señor, todo lo que nos ocurre, Señor, todo está bajo tus manos, Señor. Queremos dejar cerrar esta reunión así, Señor, confiando en ti, sabiendo que tú vas a estar al control de todo.
que esperamos este miércoles en un nuevo capítulo de Mente Blindada, Interior Confiado, 19:30, vamos a estar por este mismo canal. Y ya el próximo domingo, 2 de mayo, va a ser nuevamente presencial aquí, y bueno, 9:15 vamos a estar orando. Los esperamos. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener